Aunque es mayormente conocida por el célebre caso Manises, el municipio de Manises ha sido desde siempre un referente cultural, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del territorio español. Sus famosas creaciones de cerámica la llevaron a tener un gran renombre internacional, y hoy en día cuenta con diversos espacios museados donde poder disfrutarlas. Además, posee una gran conexión con la naturaleza del entorno valenciano por encontrarse junto al paraje del cauce del río Turia. La localidad es, al parecer, un imán para la energía de la abundancia, pues ha sido premiada con el gordo de la Lotería de Navidad hasta en 5 ocasiones. Manises es la puerta de Valencia para todos los viajeros que llegan por vía aérea y también para los que llegan desde el espacio exterior. Pero sobre todo es un pueblo acogedor y diferente, que tras visitarlo deja a todos los curiosos con una sensación especial. Desde la asociación te invitamos a asistir a unas jornadas diferentes, con interesantes ponencias y cargadas de sorpresas, porque Manises no solo es el caso Manises. Buenas tardes. Soy el profesor Juan Carlos Chávez Domínguez, profesor de Parapsicología, y en el día de hoy vamos a hacer una pequeña ponencia dedicada a las casas encantadas, evolución en las investigaciones paranormales en los últimos 100 años. Empezaremos recordando que desde tiempos inmemoriales se han conocido casos y leyendas de estas historias de casas encantadas por todo el mundo. Historias que en muchos aspectos han provocado esos miedos y esa inquietud por descubrir historias que llevan este tipo de casas. No sé, voy a poner, por ejemplo, para poner un poquito de... Aquí lo pondremos. Eso es. En este tipo de casas, en los últimos 100 años, pues siempre han habido este tipo de historias, ¿no? Pues son historias que se dedican siempre a historias de una chica, una joven, que se enamora de alguien del pueblo, los padres no quieren, es un amor imposible, ella, por ejemplo, pues está para casarse con otra persona. Esto lo habremos oído por todo el mundo. Y que al final resulta que habitualmente la chica pues o se lanza desde una ventana, la torre, en este caso pues aquí no tenemos torre, pero bueno, aquí tenemos una pequeña torre, es una casa, o si no, por ejemplo esta la pondremos más como ejemplo de casas así tipos encantadas con este tipo de historias. Pues la historia normalmente termina con esa chica que normalmente pues suele ser más noble que por la nobleza, que los chavales con los que están enamorados y tal, de los que están enamorados, y terminan suicidándose. Entonces, normalmente se crea una historia alrededor de esta casa con el fin de evitar que la gente se acerque a este tipo de viviendas. Es como dividir a la nobleza de la plebe, ¿no? Del pueblo. Siempre se ha intentado hacer como una divisoria, ¿no? Bueno, vamos a ver un segundito. Así me gusta más. El caso es que estas historias, la mayoría de las veces, son inventadas. Muchísimas historias de estas son inventadas. Se crearon en su momento precisamente para eso, para separar al pueblo. Que el pueblo quedara en un sitio y la nobleza pues en el estatus que le pertenece según el criterio social de la época. Eso no quita que hay historias que sí, que son reales, ¿no? Hay historias sobre todo en Inglaterra, y aquí en España hay alguna historia. Hoy en día, por ejemplo, en algún palacio que es parador, hemos encontrado algún parador en el cual, por ejemplo, pues incluso niños han visto este tipo de figura, ¿no? De presencia. Con lo cual hay que siempre tenerlo en cuenta. El problema resurge, por ejemplo, normalmente lo trataremos luego.
Normalmente la historia surge con la historia precisamente esta, de las leyendas, de la nobleza y demás. Pero tenemos en los últimos 100 años procesos de historias que se van a fenómenos realmente paranormales. Aquí entonces ya pasaríamos entonces de lo que es la historia de los ejemplos, por ejemplo, como han sido castillos de Inglaterra. Trataremos algún castillo de Inglaterra en el día de hoy. Vamos a tratar el tema de que nuestro compañero y amigo investigador Fede Padial incluso escribió un libro dedicado precisamente a estas figuras de las chicas de la curva. O sea, si uno hace un recuento de chicas de la curva solamente en España, nos podríamos encontrar con varios centenares de chicas de la curva. Normalmente se crean estas historias dedicadas a defender o proteger a las personas que están conduciendo, ya que las señales de tráfico a veces parece ser que no son suficientes. Se crea este tipo de miedo social para que la gente se acuerde, por ejemplo, va a llegar a la curva y dice, oye, mira, la leyenda de la chica de la curva, esta es la curva. Con lo cual tiendes a reaccionar pues frenando, por si acaso se te cruza la chica de la curva. En alguna ocasión sí que tenemos testigos, todos conocemos algún testigo que ha surgido en los últimos años, o en los últimos 20 años o 30, de personas que han recogido a esta chica de la curva, que la llevan a un recorrido, que pueden ser un par de kilómetros. La chica no suele hablar para nada y de buenas a primera dice, mira, aquí morí yo. Y suele ser el efecto de que la persona que está conduciendo mira a su lado y la chica de la curva, digamos, la chica que ha recogido, ha desaparecido. Este tipo de fenómenos, pues bueno, se han intentado estudiar en profundidad, pero al día de hoy hay solamente recogidos un par de casos de fenómenos recogidos y estudiados, ya digo, con equipos técnicos, de no la chica de la curva, pero se han encontrado, por ejemplo, pues una especie de neblina de buenas a primeras, una sombra que ha cruzado la carretera. Claro, a nivel de investigación seria, a nivel de parapsicología, no podemos recoger esto como una prueba fehaciente. Pueden ser debido a la mayoría de las veces a efectos de sombras o luces. Con lo cual, bueno, se está investigando, pero es difícil de llegar a una conclusión con los equipos todavía que tenemos hoy en día. Ahora iremos un poquito al repaso de lo que son los casos reales que en los últimos 100 años nos hemos encontrado. Primero trataremos el tema este del lo que se denominaba el poltergeist de Rosenheim, en Alemania. Bueno, aquí tenemos a Anne-Marie Schabel, ¿vale? Esta chica resulta que es contratada por un gabinete de abogados y prácticamente en el momento en que entra a trabajar empiezan a producirse fenómenos poltergeist en las oficinas. Bueno, tanto es así que a ver si recuerdo que está por aquí. Eso es. Tanto es así que incluso en ciertas ocasiones se recogieron las imágenes de lámparas que se estaban moviendo. Quiero recordar que no tengo una foto que es bastante llamativa, que supongo que otros artistas luego han reproducido en películas, que es que todas las sillas de las oficinas aparecieron una mañana apiladas en una habitación, o sea, en una de las salas de las oficinas de los abogados. Bueno, empezaron a llamar, o sea, llamaron a ciertos investigadores y de ello se encarga el doctor Hans Bender. El doctor Hans Bender era por aquel entonces, era el director de un departamento de psicología y una nueva sección que se creó en aquel entonces de parapsicología en Alemania. Bueno, él monta un equipo
de los que luego denominaremos, de lo que había en aquel entonces. Estamos hablando de las antiguas cámaras normales, o sea, como mucho que se lo podía permitir con carretes de ultra alta de sensibilidad, o sea, los antiguos, los flashes aquellos que había antiguamente, y los contadores Geiger, que era lo que más había en aquel entonces. No había otros sistemas mucho más complejos. Para mí, ya digo, luego lo comentaré, para mí estos señores eran héroes, porque intentaban investigar y avanzar sobre el descubrimiento de este tipo de fenomenología prácticamente con nada. Pero bueno, se hace la investigación. Creo recordar, a ver si tengo precisamente una de estas fotografías, precisamente del movimiento de una de las lámparas. Lo que más se movía en las oficinas eran lámparas. Algo que descubren, perdón, que ahora esta es la siguiente. Algo que descubren es que en el momento en que la chica esta desaparece o marcha hacia casa, la fenomenología empieza a descender y a ciertas horas que ella ha marchado, desaparece totalmente. Bueno, pues entonces empiezan a hacer pruebas con ella dentro de la oficina, hacen un seguimiento de lo que era a nivel familiar y a nivel amigos, hacen un seguimiento de si esta fenomenología se producía fuera de la oficina también, estando ella. Bueno, los vecinos y demás del edificio donde vivía la chica esta, pues comentan que sí, que es conocida porque está sufriendo fenomenología en distintos sitios. Bueno, llega a la conclusión, el doctor Hans Bender llega a la conclusión de que esto no es una fenomenología de fantasmogénesis, sino una fenomenología de psicocinesis descontrolada. Esta chica, bueno, la solución que encuentra el gabinete de abogados es hacerle una oferta para que marche con una buena remuneración. Y lo interesante del caso es que toda la fenomenología desaparece, no solo de la oficina, claro está, sino de todo lo que era su entorno, de la chica esta, un año después, cuando ella se casa, justo en el momento en que se casa. Vamos a ir al siguiente caso. Este caso es de la calle Embajadores, lo conoceremos porque es uno de los casos que mejor llevó Argumosa. Y se trata de una familia que son el matrimonio y 8 hijos, nada menos. Y hay una importantísima fenomenología, porque incluso pasa delante de lo que son periodistas e investigadores. A este señor lo que le ocurre, le llama la atención, que hay una serie de fenómenos poltergeist en su casa. Se empiezan y además en número creciente. Por ejemplo, una cosa que es también interesante es que el hijo más pequeño, prácticamente un bebé un crío de 3 años, 2-3 años, se quedaba muchas veces mirando a la pared, a una pared en concreto, y sonreía y tal. Bueno, el hijo que está aquí detrás, uno de los hijos mayores, pues resulta que bueno, pues había notado, bueno, había sentido y había sufrido empujones, maltratos, ya digo, sobre todo. Y lo que interesante es que se produce un fenómeno, un poltergeist claramente, o sea, un fenómeno psicocinético, es a nivel de energía, es que llega a ponerse en marcha la lavadora de la casa sin estar enchufada. El caso es que, bueno, la familia sufre una serie. Esta es la hermana mayor, precisamente explicando lo de la lavadora, que es esta que tenemos aquí. Otra cosa que también había ocurrido en la cocina es que una noche, menos mal que se dieron cuenta, una noche se abren las espitas del gas y se dan cuenta ante el olor, o sea,
Menos mal que, ya digo, no perdieron el conocimiento, no hubo explosión ni nada. Y entonces, una cosa interesante del fenómeno poltergeist es este tipo de fenómeno. Estas son cintas en aquel entonces VHS. Pero son cintas, esta familia, vamos a notar una cosa, esta familia era muy, muy, muy religiosa, católica al 100%, ¿no? Las cintas salen volando, salen disparadas y caen al suelo. Lo interesante del caso, en este caso, es que solamente caen al suelo las cintas que estaban grabadas, o sea, de orden religioso. Esto ya Argumosa le empieza a investigarlo, Germán de Argumosa, aquí está. Empieza a estudiarlo y descubre, por medio de mediciones en aquel entonces, porque hay que contar que en este caso, en el piso, incluso hicieron una medición de lo que en aquel entonces, por medios radiestésicos y todo, hicieron un plano radiestésico para saber exactamente cómo iban las líneas a nivel, por ejemplo, que en aquel entonces era muy experimental, las líneas telúricas que hubieran en la casa. Estamos hablando de un edificio, con lo cual las líneas telúricas no tendrían que estar afectando tanto al edificio o digamos, al piso en concreto, ya que se trataba de un cuarto piso. Y el resto del edificio no ha sufrido ningún tipo de fenómeno poltergeist ni ningún fenómeno paranormal. Argumosa entonces empieza a atar cabos y entonces cree reconocer a Javier, que es el chico, es el segundo hijo mayor, como posible responsable de los fenómenos anómalos. Por tanto, que le hace un estudio psicológico, que hoy en día también considero que es una cosa esencial en una investigación, sobre todo en testigos y tal, no por el hecho de decir, no, es que está loco, no. Le hace un estudio psicológico con el fin de estudiar toda su niñez, o sea, el recorrido que ha tenido durante sus 21 años, creo que tenía, 21 años. Descubre que es un chico que ha tenido muchos problemas, ha tenido muchos problemas a nivel con la iglesia y demás desde pequeño. Aunque Argumosa no lo declara en el informe público, eso se quedó en el informe privado, estamos hablando de posibles malos tratos o problemas superiores con cierta parte del clero. Hoy en día tiene otro nombre, pero bueno. Son problemas que desde los ha retenido y parece ser que es otro caso de psicocinesis descontrolada. En el momento que él entra en un tratamiento, digamos, un tratamiento psicológico, un estudio psicológico, empiezan a desaparecer la fenomenología. Es tanto así que en cuestión de 6 u 8 meses, prácticamente desaparecen todos los fenómenos. Es tanto así que ellos al final terminan pudiendo vender el piso. Ese piso, la familia que lo compró después, jamás ha tenido problemas de ningún tipo de fenomenología, pero es que ellos en el nuevo piso tampoco. Y entonces, pues parece ser que todo el problema venía precisamente pues de un estrés psicológico acumulado de muchísimos años. Bueno, ahora vamos a recoger este. Este lo conoce mucha gente. Este es el baúl del monje. Esto está también en Madrid. Bueno, el grupo EPTA recibe el aviso de que, bueno, pues hay un señor que tiene en los bajos de un edificio, que es en realidad una vivienda adaptada a pequeño local con un negocio de antigüedades y restauración de antigüedades. Pues este señor se pone en contacto con ellos, con el grupo EPTA, porque están produciéndose fenómenos poltergeist, digamos, en su casa. Entonces, bueno, van allí, el grupo EPTA, bastante bien preparados. Esta es una foto bastante interesante porque es el grupo EPTA. Esto es aproximadamente sobre los años 90.
que todavía vemos al padre Pilón y todo. Estoy grabando. Vale. Bueno, después de haber llamado la atención. Es una grabación original en la cual lo que hemos podido ver es una ampliación y cambio de velocidad de la grabación original. Lo que buscaba era precisamente ver si ese objeto, como ellos comentaban, ha surgido de la nada. Hay un fotograma que, bueno, se podría poner después, pero bueno. Hay un fotograma en el cual es interesante porque es el mueble del fondo, no hay nada, y de buenas a primeras, el siguiente fotograma, en el mismo marco, digamos, del mueble, aparece lo que había sido un cortapuros. Aparece un cortapuros que cae sobre unas vajillas de porcelana, rompiendo la porcelana y tal. Y da la casualidad, no creo yo en las casualidades, pero bueno, da la casualidad que estaba grabando la cámara del grupo EPTA, estaba grabando precisamente hacia esa sala. El caso es que, bueno, aparece este tipo de fenómeno delante de ellos, empiezan a investigar y, bueno, lo único que habían encontrado de anterior propietario de lo que había sido la vivienda era que había un señor propietario que había fallecido en la casa. Un señor mayor, pues bueno, había tenido una embolia y tal, y había fallecido en la misma vivienda. Estuvieron entonces investigando a niveles, por ejemplo, también con aparatos que trajeron de la Universidad de Madrid, de la Complutense de Madrid, de varios departamentos, sobre todo de física y química, en el cual, por ejemplo, pues estaban los contadores Geiger y los primeros aparatos que tenían de medición de campos electromagnéticos. Eso es interesante, aunque eran aparatos que eran inmensos, había que cargarlos como si fuera con una mochila y bueno, pues su medición era bastante triste, sí, por aquel entonces. Bueno, terminan haciendo el análisis del local y, bueno, empiezan a descubrir que solamente se produce esta fenomenología cuando el propietario de la tienda está en la tienda. ¿Vale? Dices, bueno, pues hay ciertas cosas. Lo interesante, por ejemplo, del caso es que, por ejemplo, el señor cuando despierta un día, pues encuentra la muñeca esta que hemos visto antes, con esto. Esa era una muñeca que tenía para vender, que aparece un día con la cabeza en el suelo, quemada. Y claro, él entonces precisamente había dormido en el local, en una habitación que él tenía para quedarse X días. Y entonces aparece, ya digo, la muñeca, pues eso, descabezada y quemada, parcialmente quemada. Claro, su preocupación era de que, a ver, esto es un negocio, y si él estaba perdiendo, sobre todo productos, él se preocupaba sobre todo de que esto es un género, y que es un género que tiene su valor, y que, claro, si él estaba descontando piezas porque aparecían rotas, quemadas y demás, pues que claro, que le afectaba en su negocio. Total. La resolución final parece ser que estaban bastante claros de que el problema lo tenía precisamente este señor. Que parece ser que, bueno, pues por lo que fuera, pues tenía una carga también suficientemente alta de energía psicocinética y producía los fenómenos. Es tanto así que se hicieron pruebas, es una de las primeras pruebas, o sea, con controles y tal, en la que se desarrolla un protocolo y se hace el protocolo típico de hoy en día conocemos, que es el protocolo técnico de mediciones y demás, y un protocolo con sensitivos, una ouija y tal, ¿no?
En la Ouija y tal, claro, ellos ven que no hay una respuesta suficientemente clara como para que la casa consideren que tenga una fenomenología fantasmagórica o algún tipo de energía de este tipo. El caso es que este señor, en el momento en que X tiempo después termina cerrando la tienda, se jubila, ¿no? O sea, ya de por sí el señor ya era mayor, se jubila, quitan el negocio y al día de hoy lo que era este local ahora es una vivienda. Se han hecho pruebas con el permiso de la propietaria de hoy en día. La propietaria desconocía totalmente la historia de la casa. Ha hecho una reforma totalmente integral y esta señora dice que en la vida ni siquiera ni un crujido, o sea, no tiene problemas de ningún tipo. Con lo cual, bueno, los casos que vamos viendo van más o menos valorándose en relación a la fenomenología que producen las personas. Claro, y yo entiendo que, por ejemplo, si escucha esto las personas que me están escuchando ahora, piensen, claro, es que todo lo que está poniendo es una explicación bastante, lógica y no creen los fantasmas. A ver, estos son casos en los cuales hay que diferenciar entre lo que son posiblemente casos de fenomenología fantasmagórica o fenómenos que puedan tener una explicación más clara, o sea, más lógica y más clara, que sea, por ejemplo, pues eso, fenomenología pues energética, sobre todo derivado de las personas que están en el entorno o las mismas personas protagonistas. Entonces ahora vamos a ir a otro caso, ahora vamos a irnos a otro caso totalmente diferente. Estamos entonces el castillo de Muncaster, ¿vale? Esto está en Inglaterra. Vamos a ir un poquito atrás y vamos a ir a este señor. Este señor es Jason Braithwaite, que es director, es neuropsicólogo, ¿vale? De la Universidad de Birmingham. O era, vamos, es que hace muchos años de esto, estamos hablando de aproximadamente los años 70. Bueno, con un equipo de investigación se dirigió, bueno, tuvo el permiso para hacer durante unos días unas investigaciones en el castillo. Claro, este señor, pues bueno, se puso al corriente de toda la fenomenología que podía tener el castillo, que por ejemplo, pues los fantasmas que habían visto en los pasillos y en las habitaciones en concreto y tal, pero no dice nada a nadie. Es uno de los principios de los protocolos que hoy en día ya tenemos más desarrollado, ¿vale? Que es si llevas un equipo y si dentro de esos equipos hay sensitivos, dar la menor información posible de lo que van a tratar. Porque el sensitivo, directo o indirectamente, por medio telepático o sea, por medio de fenómenos y gamma, puede conectar, digamos, con las mentes que tiene a su alrededor. Si esas mentes que tiene alrededor ya están conociendo todo lo que es la fenomenología y la historia del lugar, ese sensitivo puede incluso provocar fenómenos sin quererlo, pero está generando unos fenómenos que son totalmente explicables. Explicables porque serían fenómenos, pues volvemos a lo mismo, fenómenos psicapa, que son los fenómenos poltergeist o psicocinéticos. Entonces este señor con su equipo pues se dirige al castillo. Voy a poner la siguiente, el castillo bonito. Otra foto, muy bonito. Y entonces, bueno, se dedicó a hacer una investigación sobre todo es que no creo que tenga el profesor Persinger. Sí, se dedica a hacer la investigación en relación a los trabajos que había realizado el profesor Michael Persinger de la Universidad Laurentian de Canadá, ¿vale? Que había hecho trabajos sobre todo en la relación de mediciones de campos electromagnéticos de baja y muy baja frecuencia.
¿vale? Que son, por ejemplo, yo había trabajado sobre todo con imanes en el laboratorio y tal, y entonces descubrió en un laboratorio, trabajando con imanes de muy baja frecuencia, que un tipo de radiación que se producía afectaba a la parte derecha, o sea, el hemisferio derecho de las personas que estaban en el equipo, y empezaban a sufrir de visiones, ¿no? Veían sombras que pasaban por el lado izquierdo. O sea, recordemos que nuestro sistema de hemisferios están cruzados. O sea, nuestro hemisferio derecho controla todo el lado izquierdo y el izquierdo controla todo el lado derecho. Y descubrió esto, el profesor Persinger descubrió que se producía este tipo de frecuencia. Con lo cual, el profesor Braithwaite lo que hizo fue hacer con su equipo en el castillo una medición tanto del interior como de los alrededores del castillo para hacer una medición completa y muy concisa de las radiaciones que podía ver, ¿vale? Entonces descubre que tanto alrededor como en ciertas alas del castillo detecta una actividad electromagnética que va, pero muy por debajo de los 50 hercios. O sea, es una radiación muy baja, muy baja. Pero descubre que, claro, que este tipo de radiaciones de muy baja frecuencia, pues puede estar produciendo esas visiones de los pasillos y demás de las personas y figuras que se ven en el castillo. Bueno, la resolución del caso para el equipo del doctor Braithwaite es que también el caso de la fenomenología de este castillo es meramente por radiaciones de muy baja frecuencia. Luego tenemos otro equipo. Bueno, esos son los hemisferios, ¿vale? Vale. Big Tandy. Este es un profesor también que se dedicó posteriormente, también hizo un trabajo en el castillo en concreto, pero él empezó a desarrollar lo que eran las teorías y bueno, y aquí por ejemplo en esta foto podemos ver uno de sus aparatos, que es la de los aparatos de infrasonidos, ultrasonidos e infrasonidos. Y entonces descubrió que ciertos infrasonidos afectaban también el modo de pensar de las personas, ¿no? Que podían provocar, pues eso, visiones, anomalías, o sea, visuales sobre todo, incluso problemas en la salud. Bueno, este señor resulta que por casualidades de la vida, cuando va a hacer la investigación en el castillo Muncaster, se lleva su florete. Él se dedicaba en sus tiempos libres a la esgrima. Con tanta fortuna para él, que cuando pone el florete, que lo va a apoyar en la mesa donde él estaba preparando sus equipos y donde estaba escribiendo el trabajo de investigación, en el mismo castillo Muncaster, resulta que el florete se queda vertical, no cae al suelo, se queda vertical y vibrando y empieza a rotar ligeramente. Claro, por muy científico que fuera, pues en su primer momento, pues esto pues le asustó. Pensaba que posiblemente las entidades del castillo pues habían cogido y se habían manifestado. Pero rápidamente entra en sí su mente lógica y entonces pues se dedica a mirar por el techo, hace mediciones también de campos magnéticos y con medidores por ejemplo, de infrasonidos y demás. Va al piso de abajo y descubre que en el piso de abajo, justo debajo de la mesa, pero en la parte de abajo de la mesa, en el piso inferior, hay un ventilador de estos típicos que se ponen en los techos. Pues resulta que ese ventilador en cuestión lo mide y descubre que tiene una pequeña vibración por infrasonido. Resulta que era vertical, o sea, era una señal vertical
que daba al piso superior. Claro, ¿qué ocurre? Que con su equipo coge y entonces pues apagan el ventilador, el florete cae. Vuelven a encender el aparato, ponen el florete se queda vertical. Entonces descubre que ese infrasonido que era muy difícil de captar, pues estaba afectando precisamente, pues, físicamente a un florete. Con lo cual descubre que es meramente un caso, pues eso, de infrasonidos. Aquí entonces ya tenemos dos equipos que es bastante interesante, ¿no? Porque es infrasonidos y campos magnéticos. Todos estos casos son interesantes porque todos afectan de una manera o de otra al cerebro, a nuestros hemisferios, generando ese tipo de visiones. Lo que sí que no pudieron demostrar, que lo miraron, bueno, publicaron incluso el trabajo y fue bastante discutido, los trabajos estos, porque claro, los resultados se basaban en sitios muy concretos. O sea, no se habían hecho mediciones en relación a las habitaciones o pasillos donde realmente parecía que había ese tipo de fenomenología. Con lo cual, el método, digamos, de investigación falló ligeramente o estrepitosamente, no ligeramente, no, estrepitosamente, por tanto que dejas de lado el 90% del castillo. Eso, a ver, puede dar un claro ejemplo de si hay una explicación para X porcentaje, pero les faltó el detalle ese de hacer esos mismos experimentos y esas mismas mediciones en los espacios donde se estaba produciendo la fenomenología. Bueno, ahora pasaremos, como último caso así de esta, esto es un caso, esta es una investigación, ya digo, nuestra ya, moderna, el año 2018, en una vivienda privada. Es una vivienda del siglo XVIII y ha sido, o sea, eso sí, ha pertenecido a los mismos propietarios, o sea, a la misma familia, hasta el día de hoy, ¿no? No es ningún problema. La única historia es que en su momento, en los años 60, se hizo una remodelación del edificio que tiene 3 plantas y se hizo de tal manera de que hubieran 3 viviendas. Supongo que es lo típico de las familias, para que en una vivienda estaban los padres y 2 viviendas para los hijos. Entonces quedaron 3 plantas. Actualmente hay 2 plantas, las plantas superiores están cerradas. Nosotros aquí no tuvimos el permiso para hacer la investigación y en la planta inferior, pues, o sea, en la planta baja, pues ya digo que está más remodelada, o sea, está más modernizada. El caso es que, bueno, nos llaman porque se produce un tipo de fenomenología. Bueno, se produce un tipo de fenómeno, no sé si poltergeist, o sea, tipo eléctrico, que es que en la planta baja de la casa, si llaman al timbre y depende quién esté al otro lado de la puerta, se veía, o sea, según nos explicaban, se encendía o no se encendía la puerta, dependiendo de si era de fiar o no era de fiar la persona de fuera. ¿Vale? Eso eran recuentos que habían hecho. No es la primera vez que me encuentro este caso, pues este tipo de fenómeno, ¿no? Bueno, que se apagaban luces y se encendían, y entonces lo primero que anoté, y les hice saber, es que era muy difícil hacer un balance de este tipo de fenomenología, por tanto que la instalación eléctrica tiene más de 70 años. ¿Vale? O sea, estamos hablando de incluso, no sé si se puede ver aquí, pero son cables de tela. Bueno, sí se puede ver. Son cables de tela, ¿vale? O sea, estamos hablando de que no se había hecho una instalación moderna ya digo, desde los años 60 posiblemente. Entonces, este tipo de fenómeno, pues lo tuvimos que aparcar un poquito. Dijimos, bueno, lo interesante era que nos dejaron, aparte también, es que apagamos toda la instalación eléctrica, tuvimos el permiso, era sencillo, era apagar un magnetotérmico que solo tenía uno y gracias. Y con ese apagabas todo el edificio, o sea, las 3 plantas. Bueno,
El caso es que, aparte de la fenomenología de este tipo de fenómeno eléctrico, resulta que la señora que tenía alquilada la casa, pues resulta que su hijo descubre, su hijo vive 2 casas más abajo, digamos más a la izquierda. Bueno, descubre que su madre duerme en el comedor. Entonces le dice, mamá, ¿por qué no duermes en la cama? Que tienes la habitación al lado. La señora termina diciendo que es que el señor de la casa no quiere que duerma en esa cama. El chico se queda de piedra y dice, ¿qué marca el señor de la casa? Dice, sí, 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 el señor de la casa no quiere que duerma en su cama porque esta es su casa. Bueno, nos pusimos, cuando hicimos la investigación, pedimos que todo el mundo de la familia y demás, o de la casa, quedara fuera, o sea, estuvieran fuera de la casa, más que nada para evitar falsas mediciones y demás. O sea, si yo tenía, por ejemplo, que medir o teníamos que medir en el equipo la energía, por ejemplo, que podía generar una persona o las interferencias, digamos, electromagnéticas, pues es mejor tenerla fuera y hacer una medición en un sitio controlado. Bueno, hicimos el recorrido por la casa. Aquí, bueno, lo típico. Estamos hablando de que son cámaras con... O sea, no hay luz, ¿eh? O sea, llevamos las cámaras de super... O sea, no es de... Esta en concreto no era de infrarrojos, pero es la de alta sensibilidad. Con lo cual, prácticamente hace fotos como si fuera de día. Y bueno, pues aquí había bueno, aquí captamos esto, captamos distintos orbes, pero en sitios muy concretos. O sea, en un comedor, en lo que eran los comedores de la planta de arriba, planta de abajo y la planta media. Bueno, encontramos lo que son los orbes, bueno, no pasó nada. Pero bueno, aquí lo que es interesante, por ejemplo, siempre digo, de una investigación y ser coherente con las investigaciones. Cuando hacemos la investigación, esto es la cocina, este soy yo, hago una foto, una serie de fotos a la ventana, como un barrido, ¿no? Y entonces en una de las fotos me aparece esto, que parece como una persona, un crío o algo así, ¿no? Una cara. Bueno, el primer momento, por ejemplo, cuando hace uno el análisis, pues lo típico es el primer sustillo, aquello de ¿qué es esto? Bueno, rápidamente reviso las fotos, estas son la misma foto, y entonces me di cuenta de que a medida que busco resolución, la figura va perdiendo características, ¿no? O sea, hay errores y tal. Bueno, termino descubriendo, por la serie de fotos, que se trata algo tan sencillo como se puede ver aquí alrededor, se pueden ver además, son manchas, es una mano. Alguien había cogido y, bueno, pues había puesto la mano para cerrar o abrir la ventana, y en una serie de fotografías, en una de ellas, pues se produce una pareidolia. Lo importante en esto, y yo lo he publicado y lo he explicado a quien siempre, a quien quiera, por ejemplo, que yo siempre explico, es una pareidolia. No nos engañemos. No hay una persona ahí mirando por el quicio de la puerta como se ve aquí, o sea, el marco de la puerta, eso, ¿ves? No hay una persona ahí como diciendo, ay, que no sé, no. No, porque ya digo, esto es una serie de 5 fotografías y en la única que sale este fenómeno es en una de ellas, pero tengo la comparativa con las otras precisamente para ver que se trata de solo una mano. Bueno, hay que ser coherentes y decir, bueno, pues mira, esto sí, bueno, esto ha sido, es un orbe que aparece de la nada, esto sí que está realizado con cámara de visión nocturna, de estas de infrarrojos, y bueno, pues hay este tipo de fenómeno o orbe. Pero, ya digo, no, esto es otro caso. No es nada del otro mundo. Bueno, el caso es que la parte técnica la realizamos, bueno, descubrimos esas ciertas anomalías a nivel electromagnético, aún estando la instalación apagada, pero, claro, ahora que luego lo enseñaré, ¿no?
con el medidor de radiación electromagnética, pues descubrimos que la instalación de por sí, una vez está encendida, pues genera y acumula una radiación electromagnética. Volvemos a lo mismo, de baja frecuencia, que en todo caso, pues en ciertas personas y personas mayores, pues puede producir este tipo, y niños también, puede producir este tipo de fenomenología, que es la sensación de que hay una sombra y tal. El caso es que tenemos una segunda parte de la investigación, y ya digo que es muy importante, yo considero que es muy importante, por ahora sigue siendo esencial, que es el trabajo de los sensitivos, y viendo que, bueno, pues habíamos tenido algún tipo de resultado, pero bastante, o sea, no claro, no definitivo sobre la existencia en el lugar de este tipo de fenómeno o de presencia, pues entra en cuestión la persona sensitiva. Yo voy con la cámara de visión nocturna, o sea, totalmente a oscuras. Bueno, pues la persona sensitiva en cuestión es interesante porque no la tengo aquí, pero hay una grabación en la cual entramos precisamente en la habitación a oscuras de este señor, ¿no? O sea, donde no quería que durmiera nadie, y es una cama de hierro, de las clásicas, o sea, una señora cama de esas de cobre o bronce. Bueno, sí, era muy bonita. Bueno, lo interesante es que nada más entrar se producen sonidos que son los raps. Los raps son sonidos que producidos normalmente por psicocinesis o por una persona que tenga suficientemente fuerza para dar cierta energía a una entidad para que produzca un ruido. Estos ruidos, ya digo, se denominan raps. Y era como si en la cabecera de la cama alguien estuviera con un martillito o algo metálico, ¡pam!, y sonaba. Está grabado, está todo grabado, ya digo, y registrado. Con lo cual dije, bueno, es interesante, pues vamos a hacer un seguimiento de buenas a primeras. La persona sensitiva, dice, no, ha salido corriendo al primer piso. Vamos al primer piso, a oscuras, o sea, como un trenecito. Ojo, donde pisáis, porque con una cámara de visión nocturna muy pequeña, bueno, con una pantalla muy pequeña, y en el pasillo precisamente que está por encima de esa habitación, la única psicofonía que captamos. Estamos caminando, el único hombre que iba en el equipo era yo en ese momento, se oye hablar precisamente la sensitiva y tal, y hay una persona, un señor con la voz de una persona mayor que dice, marcheu. O sea, marchad, ¿no? Marcheu. Bueno, es la única que captamos. Ya entonces hicimos la segunda parte del trabajo a nivel sensitivo, que era el intentar contactar, digamos, con la persona e intentar explicar que, bueno, pues que no estaba fuera de lugar. Bueno, si realiza este tipo de pruebas y se descubre posteriormente. No se dice lo típico de la casa ya está limpia, no. Empezamos a trabajar en ciertas visitas, un número X de visitas, con lo que conlleva, pues había parecía que había una presencia, ya digo, del señor de la casa, que bueno, consideraba que era su casa y había sido siempre su casa. La persona sensitiva realiza el trabajo de pedir o explicarle que, bueno, que este no es su sitio, que tiene un sitio donde hay mucha gente, mucha familia que le está esperando. Al cabo de 3-4 semanas, remitieron e incluso terminaron por desaparecer todos los tipos de fenómenos. A la misma cuarta semana, esta señora terminó durmiendo en la cama con tranquilidad. Pero ya entonces entraríamos en el tema de lo típico de sí, mucha parapsicología, mucho equipo técnico, pero al día de hoy seguimos necesitando a los sensitivos. A falta de una maquinaria que sepa cómo funciona un sensitivo, utilizamos a los sensitivos. Bueno, pues vamos a ir a este tipo de
que son las investigaciones en el siglo XXI, ¿no? Y vamos a ir... Ah, no, que estos son... Eso, cámaras. Es que esta imagen que se me ha colado es de un caso bastante conocido en Estados Unidos, pero se me han colado. Estos eran los equipos que se utilizaban bueno, en los años 70 y principios de los 80. Super 8. Contador Geiger. Qué bonito, todo lo que quieras. Sus mediciones, o sea, con sus controles de calidad y de... Esto es un contador de aquel entonces, pero de los primeros que habían de lo que es radiación electromagnética. Volvemos a lo de la explicación de antes. Carretes, o sea, cámaras, como ya digo, como esta bonita cámara, preciosa. Cámaras con más o menos teleobjetivo, con carretes que ya digo, quien podía pagarse uno de ultra alta sensibilidad y luego encontrar el laboratorio que no estropeara la película. Que siempre hay que recordar que en aquel entonces había que ir al laboratorio y decir, ojo, que es un carrete de esta sensibilidad, de este ISO, se decía en aquel entonces. Entonces el laboratorio lo apuntaba de vale. Si no, la mayoría de las veces, si no decían nada, hacían un revelado normal y te quemaban la película, estropeaban el resultado. Sí, eso es lo que había en aquel entonces. El flash clásico, aquí vemos las lámparas de 64. Esas lámparas he tenido yo hasta hace poco tiempo. Esta es la clásica Polaroid, que por cierto, ahora iremos explicando. Desmonta el tinglado, pero no pasa nada. Aquí está. Con la Polaroid se descubrió que se encontraban bastante buenos resultados. Aquí tenemos una auténtica Polaroid de la época. Sí. Aquí ahora lo voy a abrir. Eso es. La clásica. Bueno, pues este tipo de cámara se descubrió que el tipo de película parecía muy sencillita y todo, pero se captaron durante los años 70-80, de la época, bueno, sobre todo los 80, que era el boom de la Polaroid. Encontraban que se detectaban bastantes sombras, presencias. Cuenta que, como se ve aquí, por ejemplo, en la imagen, este es el objetivo y la mayoría, a ver si lo tengo por aquí, la mayoría pues tenía un flash que era muy sencillo. Bueno, es que esta, por ejemplo, está cerrada. Ahí está, que podemos ver el flash aquí. Es un flash integrado que tienen dos funciones en realidad, o sea, más potencia, menos potencia, pero se descubrió que en lugares bastante oscuros pues realizaban bastante buenos resultados, o sea, se producían bastante buenos resultados en lo que se refiere a sombras. Con el sistema analógico siempre hablamos de sombras, neblinas, que claro, uno sabe perfectamente cuando está con un equipo de investigación si es lo suficientemente honrado en la investigación y los resultados, pues te dirá, o sea, si el equipo ve una neblina, es una neblina. Si la fotografía saca una neblina y no hay esa neblina, realmente, pues bueno, entonces entra dentro de lo que son la fenomenología que hay que estudiar, ¿no? Bueno, pues este es el tipo de cámara. Mira, esto, ¿ves? Estos son los focos y tal que se producían en aquel entonces. Una burrada. Eso eran como una especie de campanas que producían un flash, ¿no? Esto no, esto ya es un... ¿Cómo era? Eso es un medidor de campos magnéticos en aquel entonces. Lo que hoy en día, ya lo sacaré, un K2. Esto ya es hoy en día. El medidor es además de la misma marca y todo. Es el mismo modelo. Este medidor hace las veces de lo que era antes, lo que llevábamos antes, tan aparatoso, así pequeñito. Pero, mira, pero por ejemplo, lo he arrancado ahora y ya está.
Ya está sonando. ¿Por qué? Porque está detectando la radiación electromagnética. Claro, mi equipo, por pequeño que sea, me está dando, por ejemplo, picos de incluso pues no vea, mil y algo, tendré que mirarlo, mil y pico gauses, ¿vale? Es muy importante precisamente esto, tener en cuenta, esto es lo que voy a sacar yo ahora, por ejemplo, es saber qué tienes entre manos. Esto es un listado de más o menos de los equipos que suelo llevar, o lo que tengo al día. El medidor ERD 130, que es este, que te dice, por ejemplo, la frecuencia y las ondas, digamos porque siempre hay que dividir la energía, digamos, hay que dividirla en ondas y luego la frecuencia, o sea, cuántas veces se repite esa onda, ¿no? Entonces hay que saber perfectamente, por ejemplo, que un medidor, pues hay que saberlo, que hay que tener, que la frecuencia está entre los 700 y los 3300 megahercios. O, por ejemplo, midiéndolo en ondas, entre 0 y 20.000 gauses. Claro, dices, claro, este es un medidor que abarca ese campo, luego tienes los otros medidores que son los de por ejemplo, la K2 y tal, que ahora sacaremos. Este es el K2 y dices, vale, ¿por qué esto se está midiendo también en miligauses? Como explicaba aquí aquí, este es el K2. ¿Por qué? Midiendo en campos de gauses, o sea, no se ponen los dos en marcha a la vez. ¿Por qué? Porque hay que saber, por ejemplo, que este trabaja sobre una frecuencia de 50 a 20 kilohercios, con lo cual hay diferencia con los otros que ya abarcan megahercios. O sea, estamos hablando de frecuencias bajas y altas. Pero luego, por ejemplo, en miligauses, uno, por ejemplo, está midiendo más o menos también de 0 miligauses y se van a los 20.000 miligauses. O sea, dice, bueno, pero debería haber un campo que este y este se vieran afectados en gauses. No por la frecuencia, porque la frecuencia es diferente entre unos y otros. Con lo cual, hay que saber exactamente cuando uno, o sea, no vale decir, yo arranco esto y decir, mira, que detecta, no sé qué. ¿No? Porque, por ejemplo, cosas que muy poca gente sabe, pero que en una investigación o cuando se estudia en condiciones sobre parapsicología para conocer los equipos, lo que sabemos es que antes, por ejemplo, de hacer una medición en una casa, hay que hacer una investigación de la casa y de lo que hay arriba y abajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay una corriente subterránea de agua con la suficientemente fuerza como para generar por medio del tipo de material que esté construido el suelo, o sea, el tipo de suelo, porque puede ser suelo arenoso, puede ser arcilloso o granítico. O sea, hay muchos tipos o cálcico. O sea, hay muchos tipos de materiales en los que el agua se puede desplazar. Pero el desplazamiento en según qué materiales, sobre todo en graníticos, se ha descubierto que el movimiento de ese agua genera un campo magnético, una radiación electromagnética. Con lo cual, que eso sería más adelante, por eso son tan importantes, por ejemplo, precisamente sensitivos, radiestesistas y demás. Por eso es interesante de hacer una investigación primero del lugar. Si se detecta o se sabe que hay corrientes de agua subterráneas, por ejemplo, este aparato no va a servir. Porque va a ser encenderlo y la gente sale en los vídeos diciendo, mira, se pone a tope, se pone a tope. No, se pone a tope, claro que se pone a tope. Si tienes una corriente de agua debajo que es una pasada, pero una pasada que puede ser muy negativa para la salud de las personas. A nivel por ejemplo, de radiaciones precisamente, cargas telúricas, líneas telúricas y demás. Bueno, vamos a ver, no nos adelantamos, nos dejaremos mucho. Esto, por ejemplo, mira qué diferencia. Hoy en día, cámaras térmicas. Al día de hoy, este tipo de cámaras son carísimas, ¿vale?
Yo tengo una de... Yo suelo utilizar una de muy sencilla, bastante más sencilla que esta, pero son las mejores detectoras. ¿Por qué? Porque esto no engaña a nadie. Esto mide temperaturas y te hace un panagrama como es este, por ejemplo, una escala o un dibujo en relación a los cambios de temperatura que hay en una presencia, o sea, en una superficie. Tú apuntas totalmente a oscuras a una pared y te saldrá la pared con la puerta, o sea, totalmente a oscuras. Tú no estás viendo nada y verás la puerta porque la puerta tendrá una tonalidad, porque es una temperatura, el fondo, o sea, todo. Y con estas ha habido ciertos resultados que son bastante interesantes, sobre todo, no así tanto en España, pero en Inglaterra ha sido muy importante el tipo de resultados, sobre todo en la zona de Gales y Escocia. Supongo que tiene que ver precisamente con las temperaturas, las humedades que hay allí y todo. El caso es que esta cámara ha sido capaz de captar en distintas ocasiones sombras o cambios de temperatura que parecían tener apariencia humana, que si bien a lo mejor a veces, por ejemplo, hacían como que se aparecían desde una columna, o sea, saliendo de detrás de una puerta o así. O pasando por delante a cierta distancia, pasando por delante de los investigadores. Y ha ocurrido. Entonces, este tipo de cámara, pues yo la suelo acompañar, ya digo, la mía es muy sencillita y muy pequeña. Suelo acompañarla al equipo que tengo de cámara, que es la Kinect. No he sacado aquí ni la tengo aquí. La Kinect es un modelo adaptado de lo que ha sido la famosa consola de la Xbox y tal, pero que en su momento yo me puse en contacto con uno de los ingenieros diseñadores originales en Estados Unidos de la cámara en cuestión. La cámara en cuestión tiene 3 tipos de cámara. Tiene un haz de láser, que son millones de puntos. No diré millones, pero a lo mejor miles de puntos. Ellos dicen millones. Pero bueno, ya se sabe que sus formas de medir las cantidades son un poco relativas. Pero sí, se llena una habitación toda de puntos. La segunda cámara hace que es como si fuera parecido a una cámara térmica. Detecta cuando una cosa es una pared o una presencia, por ejemplo, sea un perro o sea una persona, ¿vale? Crea una figura. Y la tercera, que es la más conocida, que es la que más problemas les dio y les da, es el famoso esqueleto. El famoso 4 palitos y tal. Esa cámara fue diseñada para precisamente detectar los movimientos del jugador. Por ejemplo, si el deporte es tenis, pues para ver el movimiento del brazo y saber exactamente qué le iba a dar. Entonces, una de las cámaras, que es la láser, lo que busca es profundidad. Entonces, lo que detecta es cuando un jugador está a una distancia más lejana o más cercana a la pared. La segunda cámara, ya digo, que es la que detecta las presencias humanoides es una muy sencilla cámara térmica de infrarrojos. Y la tercera, ya digo, que es la que termina montando lo que es el movimiento del jugador. Bueno, la historia está de que se encontraron ya en la fase de desarrollo que en según qué momentos, sin haber una figura humana, sin haber el láser detectado nada, detectaba un esqueleto, una figura humanoide con movimiento. Yo, o sea, con este ingeniero, lo que llegamos a la conclusión fue que lo que detectaba en ciertos momentos era la mayoría de los casos. Ahí sigue oyendo un 5 o un 10% que está perdida la cosa porque es lo no inexplicable, ¿no? Lo inexplicable. Pero el resto de casos, pues se ha descubierto que es por un fallo en el ángulo de la cámara, ¿vale? Se descubrió que, por ejemplo, más de 35 grados hacia arriba o hacia abajo, el haz de láser rebotaba generando una distorsión en lo que eran los resultados de los análisis, digamos, en el sistema informático, ¿vale? Los resultados. ¿Qué ocurre?
se saltaba la segunda parte, que era la de la figura humana, porque él consideraba bueno, que en el momento en que rebotaba y parecía solamente con que fuera mínimamente alargado, pensaba que pues una figura, pues ya está, pues hacía la figura. Pero el tercero era el que detectaba el movimiento, y entonces él detectaba cierto movimiento, pero hay ese error, ya digo, por encima de los 35 grados, y yo he estado haciendo comprobaciones y suelo explicarlo. Ojo, la Kinect no es para, como hay muchos grupos que la llevan en la mano y van por ahí que parecen los cazafantasmas de la película. No, la Kinect solo tiene un alcance máximo de 5 metros, porque fue diseñada precisamente para una habitación de juegos. Y segundo, no está diseñada para hacer movimientos porque su programa colapsa. Se vuelve loco, o sea, llega, y entonces sí que aparecen figuras donde no deberían aparecer porque el sistema se ha colapsado. Y esto, ya digo, es dentro de lo que es el equipo de ingenieros original. Con lo cual, cuando yo llevo, por ejemplo, la Kinect, llevo la cámara térmica, que va incluida en la parte superior, la estructura, y la cámara siempre mirando al frente, o sea, 90 grados. ¿Vale? Si no, ya digo, los errores son abismales. Esta es la típica cámara térmica, es la infrarrojos. Cámara de infrarrojos, mira, es el mismo modelo, prácticamente. Las cámaras de infrarrojos van muy bien, pero no nos engañemos. ¿Veis? La cámara de infrarrojos funciona y fue diseñada para detectar movimiento de animales. Entonces, lo interesante de este caso, de este tipo de cámaras, es que muchas veces, y me han comentado, no, es que se ha puesto en marcha, ha grabado, pero no graba nada. O sea, no se ve nada extraño en la pantalla. Digo, claro, digo, estas cámaras tienen un retardo entre 0,3 y 0,7 microsegundos, ¿vale? 0,7 segundos, quiero decir. ¿Qué ocurre? Que si hay una presencia o algo que ha pasado por delante de la cámara suficientemente rápido, la cámara se pone en marcha, pero ya ha pasado. El tiempo de demora, ocurre eso. ¿Qué ocurre? La mayoría de las veces suelo explicar de que no es el hecho de si han visto o no han visto o ha quedado grabado o registrado nada. Lo que tienen que registrar siempre en los papeles que tenemos, ¿vale? En el formulario, hay que apuntar la hora en la que se ha producido esa anomalía. ¿Por qué? Porque la cámara se ha puesto en marcha. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Va muy bien, ya digo, como cámara fija en espacios, sobre todo nocturnos y baja luminosidad, o ninguna luminosidad, porque hay, ya digo, hay cámaras que bastante preparadas. Y bueno, esto es el detector que también lo tengo aquí, como no, en la misma marca. Qué raro que tenga la misma marca. Uy, qué cosas. Bueno, el caso, este tipo de detectores de movimiento, ¿vale? Ya digo, es sencillo. Se pueden poner en un trípode, se pueden enganchar, se pueden poner en una superficie lisa, o sea, preparado. Y entonces esto abarca un campo de 180 grados. Hay otros aparatos, los máximos, que son un 360, ¿no? Pero no, con este poner unos 180 grados en varios sitios. Y a ver, esto, lo interesante del caso es que en algunas ocasiones, en investigaciones, se ponen en marcha, pero no es el caso de que se pongan en marcha. Este aparato está diseñado para que cuando salta, hay que ir y resetearlo, ¿vale? Si no, no para de sonar. Pone las luces, empieza a encenderse la luz que lleva y empieza a sonar. Si no lo reseteas, no deja de sonar. Estos aparatos en cuestión, en 2 ocasiones hemos estado haciendo una investigación y saltaron. Lo interesante fue que yo mismo, además en la grabación se me oye como digo, alguien del equipo dijo, si hay alguien o hay alguna presencia, ¿puede apagarlo?
Y yo digo, ¿cómo lo va a apagar si estos son de resetear a mano? Y hace el aparato, pum, y se apagó. Y se reseteó por 2 ocasiones. Entonces dije, a anotarlo, anota la anotación, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ya digo, son muy sensibles, pero tienen un problema. Son sensibles también y se disparan con el infrarrojo de las cámaras de infrarrojo. Y muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque, como lo que me estaba comentando antes, no todo el mundo se dedica a mirarlo en profundidad y conocer el equipo que lleva. Entonces, aquí ahora, por ejemplo, pues lo explico para que se pueda saber todo el mundo de que cámaras de infrarrojos y detectores de movimiento se engañan unos a otros. Entonces, ya vamos a ir terminando porque vamos a entrar en lo que ahí está. Que al fin y al cabo, y lo comenté un día, nosotros necesitamos al día de hoy tener en realidad un equipo formado por 2 tipos de equipos. Equipos técnicos, para psicólogos, investigadores de campo y demás, pero necesitamos a los sensitivos. Para la investigación de campos tenemos nuestros, ¿ves? Esto es una ficha típica de que la podrá, yo la pondré en su momento en una página en concreto, para que quien quiera, por ejemplo, seguir las investigaciones o seguir los conocimientos, los cursos, pues pueda descargarse material de prácticas, claro, ¿vale? Todo esto son el avance de los últimos 60, 70 años desarrollado, pero que no queda ahí. Lo siguiente, lo que necesitamos, por ejemplo, en la investigación, ya no es tanto, por ejemplo, investigadores teóricos o investigadores de campo, que todo el que se apunte, genial, sino equipos técnicos, o sea, personas, ingenieros y personas que, por ejemplo, sepan hablar con nosotros, o sea, que podamos conversar y decir, oye, mira, hemos detectado que en esta frecuencia tal, el día de mañana poder llegar más fino, o sea, hilar más fino y encontrar aparatos que vayan y trabajen sobre estas frecuencias. Y es lo que necesitamos. Mientras tanto, ya digo, parte esencial y hay que, en cierta manera, hay que respetar pues, como personas y como son los sensitivos. Con esto creo que al día de hoy, muchas gracias y lo siento si haya sido algo pesado. Aunque es mayormente conocida por el célebre caso Manises, el municipio de Manises ha sido desde siempre un referente cultural, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del territorio español. Sus famosas creaciones de cerámica la llevaron a tener un gran renombre internacional, y hoy en día cuenta con diversos espacios museados donde poder disfrutarlas. Además, posee una gran conexión con la naturaleza del entorno valenciano por encontrarse junto al paraje del cauce del río Turia. La localidad es, al parecer, un imán para la energía de la abundancia, pues ha sido premiada con el gordo de la Lotería de Navidad hasta en 5 ocasiones. Manises es la puerta de Valencia para todos los viajeros que llegan por vía aérea y también para los que llegan desde el espacio exterior. Pero sobre todo es un pueblo acogedor y diferente, que tras visitarlo deja a todos los curiosos con una sensación especial. Desde la asociación te invitamos a asistir a unas jornadas diferentes, con interesantes ponencias y cargadas de sorpresas, porque Manises no solo es el caso Manises.